El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo Andrés Velázquez. Muy buenas tardes, tu programa Andrés Velázquez contigo de este miércoles 7 de agosto de 2019. Les saluda Luis Trincado desde los estudios de la Casa que Vence al Silencio, los estudios de Radio Caracas Radio, y estoy acompañado por Andrea Tavares, quien el día de hoy tiene unas cuantas cosas que comunicarnos acerca, de los últimos acontecimientos nacionales e internacionales, porque resulta que ahora los asuntos nacionales se están convirtiendo también en noticia internacional cada vez más. El día de hoy no podrá acompañarnos ni en los estudios ni por vía telefónica el compañero Andrés Velázquez, ya que se encuentra en estos momentos en carretera y no queremos facilitar con llamadas telefónicas su ubicación. Y ustedes, nuestros oyentes de siempre, entienden las razones. Saludos Palchinsky, saludos Nelson Salazar, saludos Hernández, Carmen Martínez, todos los quienes forman parte del chat de rcr.tv, que es por donde puedes vernos y escucharnos, y también vía Periscope, que lo puedes además sintonizar a través del Twitter @RCR750. Este programa llega a ustedes bajo la dirección general de Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, en la producción la compañera Catherine Manzano, haciendo un excelente trabajo también en redes. Les invito a revisar los tweets de la cuenta @RCR750, y en los controles César González. Este programa de hoy va a tener fundamentalmente la intención, Andrea, bienvenida al programa nuevamente, de aclarar algunos puntos sobre todo esto que parece que está generando muchos rumores sobre una supuesta, salirle al paso primero a las declaraciones oficiales de Nicolás Maduro, en el sentido de que a raíz de las últimas sanciones que algunos llaman bloqueo por parte de los Estados Unidos de Norteamérica, Nicolás Maduro, con esa típica característica de la propaganda aprendida en el viejo sistema comunista, de salirle al paso de una manera, además yo diría que medianamente inteligente, es decir, un montón de verdades muy repetidas y la victimización. Está utilizando sobre todo las sanciones para tratar de hacer ver que las sanciones son a todo el pueblo venezolano, y sobre todo para pretender justificar el hecho de que las cajas del CLAP no son posibles o no van a ser posibles. Y primero, partiendo de la base de que las cajas del CLAP no debían haber existido nunca, porque tratar de tapar el hecho de que aquí se cerró la posibilidad de producir alimentos por culpa de las políticas que se vienen implementando desde la época de Hugo Chávez Frías, desde sus inicios. Estamos hablando de expropiaciones, cierre de empresas, estamos hablando de falta de incentivos para la producción nacional, la carrera hacia las importaciones como negocio por parte de los amigos del régimen, con dólares preferenciales para la importación y todo eso. Ahora viene el muy cara dura a decirle al pueblo venezolano que que ya no podrán comprar las cajas, los elementos que conforman las cajas del CLAP al país, y nosotros queremos salirle al paso
porque se está generando mucha confusión y aparte que, bueno, hay gente que se lo cree. Lamentablemente todavía hay alguna gentecita que se lo cree. Y quienes no lo creen pueden pensar además que, porque además inclusive no solamente desde el punto de vista del gobierno, sino también del lado de algunos que se dicen opositores, están haciendo una campañita, bueno, y voy a decirlo con nombre y apellido, tipo Henry Falcón u otros sectores de la oposición, de la supuesta oposición venezolana, que están tratando de culpabilizar a las sanciones norteamericanas, que no son solo norteamericanas, porque hay sanciones también europeas, como causantes de los males que se viven en Venezuela. Yo creo que es un tema que debemos tratar y Andrea, tú puedes ayudar a nuestros oyentes a descubrir un poco por dónde van los tiros. Claro que sí, Luis, buenas tardes. Saludo a toda nuestra audiencia del programa Andrés Velázquez Contigo por Radio Caracas Radio. Y ciertamente es un tema que no podemos dejar de mencionar el día de hoy. Sabemos que es el tema del día, pero no está de más que nosotros ratifiquemos nuestras opiniones y el acompañamiento a estas decisiones que van generadas en aras de lograr pues el cese de la usurpación de este régimen dictatorial que hoy nos tiene a todos los venezolanos secuestrados. Y efectivamente, Luis, lo primero que yo quiero decir es que, oye, lamentamos mucho que todavía haya personas que a estas alturas del siglo vivan subsumidas en la Guerra Fría, que hace tiempo ya fue superada, y todas esas típicas consignas de la vieja izquierda, de esa izquierda que no evolucionó, de esa izquierda que no entendió el materialismo dialéctico, hoy entonces comiencen a rescatarse doctrinas que han sido superadas desde hace muchos años para justificar que en Venezuela exista no solamente un régimen autoritario y dictatorial, sino que impidan evitar que sigan muriendo venezolanos en esta tragedia tan grave que hoy nos ocupa en el país. De manera que para nosotros, que somos un pueblo ocupado por fuerzas irregulares, ocupado por intereses de otros imperios como el imperio chino o como los intereses de los rusos, entonces veamos hoy algunos sectores que se olvidan de denunciar esa ocupación, de denunciar esa invasión y entonces abren hoy su voz, su megáfono, para malinterpretar estas medidas que el gobierno norteamericano ha tomado en función de generar esa posibilidad del cese de la usurpación en el compromiso que ha asumido no solamente el gobierno de Estados Unidos, sino más de 60 países en el mundo de contribuir a lograr la libertad de los venezolanos. Así que a la gente le decimos, señores, lo primero que tenemos que tener claro con estas sanciones es que se está generando una protección de los activos venezolanos que estos malandros y estos delincuentes están utilizando para robar y para entregar la República. En segundo lugar, o los intereses de la República. En segundo lugar, el argumento de la comida, de las medicinas. Primero que eso está fuera de la resolución, esto no está involucrado en esas sanciones, eso tiene excepciones y por supuesto los temas humanitarios no tienen restricción, medicinas, alimentos. ¿Cuál es el punto de honor para los ladrones? Que ahora van a tener que estar autorizadas y no van a poder robar como están robando a costa del hambre de los venezolanos. Es decir, esa cajita CLAP
de cada $100 que se negociaba, $70 iba a parar al bolsillo de ellos. Ahora esto no lo van a poder hacer. Es correcto. La comida va a ser, y el dinero que se invierte en comida va a ser para comida y va a ser para que le llegue a los venezolanos que necesitamos esta alimentación. Ese es el punto de honor. Eso es como cuando tú tienes una fiesta en tu casa y ya la fiesta tú quieres que se termine y la gente no se va, tú apagaste la música y dijiste, señores, se acabó la fiesta. Bueno, eso fue lo que hicimos a través de estas sanciones. Se acabó la fiesta, llegó el momento de la verdad, aquí se acabó la robadera, aquí se acabó el financiamiento a la dictadura, el financiamiento al genocidio, el financiamiento al exterminio, y es el momento de la verdad. Y muy interesante, y aclararlo además, que la presencia nuestra en Barbados es precisamente para decirle, le toca a usted el juego, señor Maduro, estamos esperando que entregue el gobierno usurpado. Obviamente, porque además, bueno, y empatándolo con lo sucedido ayer, hay una especie de polémica en las redes sociales que yo la entiendo porque muchas veces también depende de cómo se transmitan las comunicaciones, cuáles son los titulares de determinado periódico o determinado, bueno, ya en periódicos prácticamente no existen en forma física, digamos, sino todos estos medios que hay por vía digital. Pero lo que sí está claro para aquellos que piensan que puede existir una especie de confrontación de ideas o una especie de diferencias entre los diferentes grupos que están haciendo presión a Nicolás Maduro, yo les diría que no hay una contradicción de fondo entre las declaraciones de Bolton cuando dice ya no hay tiempo para negociar, es un poco, tú sabes, cuando tiras la apuesta dura, bueno, ya se acabó el juego contigo, y Guaidó obviamente no va a andar haciendo las cosas meramente por su cuenta, sino en combinación con todos los factores. Estamos hablando de más de 50 países que lo están reconociendo como presidente y acompañando en esta política de obligar a Nicolás Maduro a rendirse, porque lo que estamos es luchando para que este hombre se vaya, termine de irse, y no se ha cambiado, por lo menos para la causa R, es un punto no de honor, sino un punto imprescindible, el cese de la usurpación, unas elecciones sin Maduro. Para que eso ocurra, que eso coincide también con varios de los factores que están apoyando y varios de los países que están apoyando a Guaidó, el hecho de que Guaidó explicó, porque no debe mentir y no lo hace, cuando él dice nosotros seguimos en la mesa de negociación, pero ya con la ventaja de decir, bueno, ya nosotros hemos dicho cuáles son las reglas de juego. Las reglas de juego son que tiene que haber elecciones libres con Maduro fuera del poder. Ahora le toca a Maduro decidir, y lo tiene bien claro, porque ya con la presión de las sanciones, que pueden venir más, y como bien dice uno de nuestros oyentes que acaba de escribir, hay que recordar que las sanciones no son solamente de Estados Unidos y de Europa. Ha habido sanciones por parte del gobierno brasileño muy recientes, y obviamente todos los países del Grupo de Lima. Digamos que hay una sanción moral general que ya hablamos el miércoles pasado cuando vimos que en el propio Foro de Sao Paulo no se atrevieron a venir a Caracas partidos importantes de la izquierda internacional como el Partido Socialista Chileno, que siempre iba a esos foros, o los PRDs de México, el Partido Revolucionario Democrático de México, de Panamá y de República Dominicana. Es decir, que la vía sancionatoria, sobre todo a raíz del informe de Michelle Bachelet, está dándole duro, muy duro, al régimen opresor venezolano, y ahora un poco llegó el tiempo de que Bolton por un lado dice una cosa, por el otro de una manera, y por la otra el propio Guaidó está diciendo, bueno, ya la pelota que está del lado de ustedes, a ver, que o corren o se encaraman, pues. Y yo creo que eso es un aspecto determinante que no podemos olvidar.
sobre el tema, yo quisiera insistir un poco sobre el tema de lo del CLAP, de una serie de argumentos que hay sobre las sanciones, que yo quisiera que tú manejas en el sentido de que podemos aclarar en qué consisten las sanciones, qué es lo que implica, qué es lo que no implica. Correcto. Mira, primero, el CLAP no solamente ha sido importante para el gobierno, ya que ha sido una fuente enorme de corrupción y le han permitido sustituir el robo que estaban haciendo de la renta petrolera, sustituirlo a través de estos negocios de la comida con estos empresarios que están relacionados o vinculados directamente con funcionarios de la usurpación. En este sentido, no solamente era una fuente de ingresos, sino que además es el mecanismo principal de control que ha tenido este gobierno sobre una población empobrecida a la cual se le ha pulverizado su salario y que, bueno, definitivamente se ha visto hasta en la obligación de guardar silencio, de dejarse oprimir en función pues de la supervivencia, de poder recibir estos alimentos. De manera que esta jugada no pone en riesgo el que la gente vaya a percibir o pueda o se puedan hacer lleguen los temas de comida y alimento. Lo que va a evitar es que se haga negocio a través de eso, y eso para nosotros es muy importante porque esos negocios han servido para financiar a esta dictadura, han servido para darle oxígeno a todos estos funcionarios y personeros del régimen que han estado aprovechándose de la necesidad del pueblo venezolano. Es importante que la gente sepa que los empresarios, o sea, los privados, los empresarios privados no van a estar afectados por estas sanciones en cuanto a los recursos para el tema de alimentos y comida. Y aquellos empresarios enchufados venezolanos que no tienen esa presencia internacional, bueno, de ellos seguramente esperamos que sigan financiando el régimen a lo interno, pero con menos capacidad de movimiento. Pero no están, digamos, las relaciones de los privados no van a estar afectadas. Es importante que la gente entienda y ratificamos, este embargo no es contra Venezuela, es un embargo contra la usurpación, contra una cúpula, una mafia, una élite corrupta que está usurpando el poder a costa del hambre, de la miseria y de la muerte de los venezolanos. Así es, Andrea. Y bueno, tenemos muchos comentarios en el chat del programa vía rcr.tv. Y yo entiendo y yo respeto muchísimo inclusive a aquellos que dicen o que están descontentos con la función o la forma como se está desempeñando Guaidó. Están en su perfecto derecho, pero yo les quiero decir algo. En este momento Guaidó es el presidente constitucional de Venezuela y es quien representa a todos los que queremos salir de esta dictadura. Algunos lo apreciarán mejor, otros menos, pero en todo caso, no les quede la menor duda a nuestros oyentes, a ninguno de nuestros oyentes, que todos esos países que están respaldando a Venezuela están respaldando a Guaidó. Por su característica de presidente constitucional, por su característica de presidente de la Asamblea, que es en base a eso que pudo juramentarse como presidente constitucional interino de Venezuela, pero es que porque además hay toda una agenda internacional que yo no la conozco, ni la conoce Andrea, ni la conocemos todos, que debemos suponerla, porque es que tampoco nos van a dar comunicados con agenda del día cada uno de los estados que está presionando para decir, no, mira, ahorita vamos a hacer esto, ahorita vamos a hacer lo otro, ahorita va a fugarse Simonovic, ahora en la mañana temprano le vamos a dar una sanción tal. Yo creo que lo que principalmente tiene contra la pared a Nicolás Maduro es que le están lloviendo una serie de golpes, por no utilizar una palabra bien criolla que estaba a punto de salirse, una serie de golpes que está recibiendo y de cocotazos que está recibiendo absolutamente inesperados.
Y es por eso que el factor sorpresa es imprescindible y en ese sentido las cosas están avanzando indudablemente. Vamos a ir al primer corte que nos corresponde en el programa de hoy. Ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Cuando hablamos de economía, pensamos en grandes cifras, en inflación, escasez, productividad. Sin embargo, en RCR todos los sábados a las 8 de la mañana le enseñamos que hay otra vía. Ligia Perdomo, Edesio Brito y Aurelio Concheso abordan la economía para que usted entienda cómo le afecta en su cotidianidad. La otra vía. Hablamos no solo de las grandes cifras, sino también de las pequeñas, de las que afectan a su bolsillo. La otra vía, los sábados a las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Nuevamente con ustedes en tu programa Andrés Velázquez Contigo, miércoles 7 de agosto 2019. Estamos aquí en los estudios de Radio Caracas Radio, la compañera Andrea Tavares y quien les habla en este momento, Luis Trincado. Andrés Velázquez está en las carreteras de este país, recorriendo el país como lo ha venido haciendo. Me consta, el sábado pasado tengo que informar que, bueno, de esas cosas que Andrés, mira, te paso buscando, vámonos para Barquisimeto, que hay un acto montado por Alfredo Ramos en el Colegio de Abogados, un acto para seguir la campaña para entusiasmar a la gente en una campaña internacional, a los venezolanos que están en el exterior, para iniciar una recogida de firmas y una serie de iniciativas para enjuiciar a Maduro en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, que por cierto es una política que no la tomamos como algunos a veces hacen, políticas de un día, es decir, esta es una política a largo plazo, porque nosotros queremos a Nicolás Maduro enjuiciado en la Corte Penal Internacional hoy, pero algún día lo será. Por lo tanto, es una campaña, independientemente de que esté en el poder o fuera del poder, los crímenes cometidos por esta dictadura, por esta tiranía, tienen que ser juzgados, no pueden pasar liso, no puede haber impunidad. Y es por eso que la campaña es de largo plazo. No es un día en una plaza recogiendo unas firmas. Quien así lo vea no entiende el significado de lo que queremos hacer, y es cobrarle a esta dictadura el daño que ha hecho y que sean resarcidos las víctimas, miles de víctimas, y que sea reconocido para la historia como el asesino y el tirano que le ha representado y le ha supuesto al pueblo venezolano. Porque hay muchas formas de matar. Hay formas de matar de hambre, hay formas de matar por desatención médica, hay formas de matar quitándole la ilusión y haciéndole perder a la juventud la posibilidad de vivir y de trabajar en su propio país y obligarlo a salir de Venezuela. Pero hay otras formas que son terribles, como en las ejecuciones extrajudiciales, y en el informe de Michelle Bachelet se habla de 6.856
ejecuciones extrajudiciales en suelo venezolano en apenas año y medio. Estamos hablando de una barbaridad. Y a todo eso, entonces Andrés me llama, me dice, acompáñame, nos vamos para Barquisimeto. El SEBIN estuvo haciendo un marcaje férreo al compañero, al vehículo donde estábamos, cómo íbamos, y bueno, nos tuvimos que regresar prácticamente inmediatamente debido a ese acoso. Pero quiero decir con esto que hay personas como Andrés Velázquez, como Américo de Gracia, que aunque esté en estos momentos en condición de protección del gobierno italiano en la Embajada de Italia junto a nuestra diputada Mariela Magallanes, no cesan de trabajar, de reunir, de hablar, de llamar, de convocar a compañeros y gente de la sociedad civil, inclusive de otros partidos, para hacer tareas para la organización de lo que tiene que ser la Venezuela del futuro, la que tenemos que reconstruir entre todos. Y en el tema que estábamos tratando anteriormente con Andrea Tavares, todavía hay algunos puntos que queremos dejar bien claros para confrontar esa campaña de Nicolás Maduro, que pretende hacerse la víctima y justificar que ahora supuestamente el pueblo va a empezar a pasar hambre por culpa de las sanciones del imperialismo y de toda esa perorata que él usa. Fíjate, Luis, el aparato productivo venezolano quedó totalmente pulverizado. Aquí comenzaron, como tú decías al principio, a expropiarse las grandes industrias, las grandes empresas, las tierras productivas. Esto, por supuesto, tiene un impacto en la producción nacional, especialmente en el tema alimentario. ¿De quién es la culpa de eso? ¿Quién generó esa situación a lo interno del país, destruyendo el aparato productivo? Eso en primer lugar. El salario de los trabajadores venezolanos. ¿Por qué un trabajador venezolano hoy, incluso que ganen por encima del sueldo mínimo, no tiene la posibilidad de adquirir la mínima alimentación necesaria para subsistir? Comentábamos esta mañana el caso de los trabajadores que el sueldo es única y exclusivamente para pagar el transporte en el cual se trasladan a sus puestos de trabajo. Hay muchas empresas, instituciones que han tenido que darle cierta flexibilidad a sus trabajadores en lo que tiene que ver con la asistencia diaria a sus labores, porque ni siquiera pueden completar con los ingresos que perciben el pasaje para poder llegar a sus puestos de trabajo. O sea, es la pulverización total del salario. ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa de eso? ¿Quién generó un modelo político y económico que acabó realmente con la producción del país, que acabó con incluso como el trabajo como dignificación del ser humano? Porque además todas estas políticas que entre comillas llamaban políticas sociales, pero que no eran otra cosa sino generar un asistencialismo y una dependencia de la gente y ir, en la medida, de alguna manera generando en el subconsciente del venezolano una animadversión al trabajo digno como un mecanismo para poder obtener tus ingresos y tu desarrollo. Entonces, toda esta destrucción del país tiene un nombre y tiene un apellido. Bueno, tal vez tiene varios nombres y tiene varios apellidos, pero hoy nosotros entendemos que quien ejerce la usurpación en el país, con todo su entorno, sean aliados o no, porque no todo el entorno visible del régimen de la usurpación, no todo su entorno está visible, pero todo ese entorno es responsable de la situación de miseria, de hambre, de muerte, de destrucción que hay en Venezuela. Pretender venir ahora, después de todos estos años de ruina, a decir que la culpa la tienen unas sanciones que no están ni siquiera tocando, como ya lo decíamos, el tema alimentos y medicina, es realmente una demostración más de las características de a quienes nos estamos enfrentando. O sea, personas que no tienen ningún tipo de
vergüenza, de principio. Yo digo que son de unos nada. perversos. Es una perversión real. Entonces, venir a culpar esto de las sanciones y le decimos y alertamos al pueblo, no permitan bajo ninguna circunstancia que le vengan a decir que usted no come o que usted no tiene una medicina porque hay unas sanciones económicas. No se permita eso. Permítale decir al que le diga eso que es cómplice de toda esa delincuencia que hoy gobierna este país, de todos esos criminales que hoy gobiernan este país, y rételos a que le demuestren por qué aquí en Venezuela se destruyó el aparato productivo nacional. Así es, Andrea. Bueno, vamos al segundo corte de este programa y ya regresamos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. En contra. Aló, muy buenas tardes nuevamente en tu programa Andrés Velázquez Contigo, 1:32 de la tarde. Y bueno, y sí creo que es bien interesante algunas cosas que se están diciendo por acá en el chat de rcr.tv. Al fin y al cabo es la conexión con nuestros oyentes y forma parte del ejercicio democrático que en el resto de Venezuela, bueno, en muchas de las facetas no las podemos desarrollar. Eso te lo permite la casa que ves el silencio, como lo es Radio Caracas Radio. Y nosotros estamos leyendo algunos de los comentarios y verdaderamente hay muchas cosas que sí me gustaría que pudiéramos recordar y responder. Pero hay una ahorita acaba de salir sobre el tema de las expropiaciones que tú misma estabas diciendo. Nelson Salazar dice, ahora que lo recuerdo, Andrea, en cuanto a esas expropiaciones, según yo recuerdo, fue candidata a la alcaldía de Caracas por el PPT. Efectivamente, y también recuerdo, y efectivamente sí lo fue, y resultó ser concejal del PPT, y recuerdo que mi gran amigo Iñaki Gainzarain, quien ahora se encuentra en el exilio y quien nos escucha, y le mando muchísimos saludos, muchos abrazos, paisano doble, vasco y venezolano como yo, era el directivo de Coopercentro, la cooperativa de servicios y cooperativa de consumo más grande de todo el área metropolitana, que estaba precisamente en la avenida Sucre, en Catia, y que abastecía
miles de hogares del 23 de enero, del Ídice, del Manicomio, de todo el sector, no solamente de la avenida Sucre, Gato Negro hasta ahí, sino que venía mucha gente hasta del Junquito a comprar. Y bueno, yo bajaba desde San Antonio de los Altos a Copercentro a comprar muchos productos frescos a muy buen precio y buena calidad. Y eso fue expropiado y intervenido por el alcalde Bernal. Y recuerdo a Andrea Tavares como concejal de Libertador enfrentar ese tipo de cosas y oponerse. Precisamente eso fue una de las cosas que le hizo romper definitivamente con una manera de hacer política, ¿no es así? Sí, es así. Imagínate, la candidatura mía fue precisamente una irrupción frente a ese estado de las cosas. Cuando Jorge Rodríguez fue candidato y Stanley González también, ahí presentamos nuestro nombre como una forma de irrumpir pues frente al escenario político, y efectivamente, y eso está publicado, hay declaraciones públicas en los medios, nos opusimos en ese momento como nos oponemos hoy a el tema de las expropiaciones. Somos defensores de la Constitución. La Constitución dice que la propiedad privada debe garantizarse, y además siempre defendimos la necesidad del desarrollo productivo del país. Yo siempre ponía este ejemplo, Luis, yo decía, un ganadero, por ejemplo, un productor agrícola, un productor agropecuario, no puede agarrar las reses o las siembras, meterlas en un maletín e irse del país. Así es. Entonces, nosotros teníamos la obligación de apoyar a la producción nacional para que el país se desarrollara. Hoy estamos viviendo las consecuencias de un gobierno que no entendió que la producción nacional es vital para el desarrollo de cualquier país. Es un gobierno además que no le interesó entenderlo, porque el tema de las exportaciones era el gran tema de la corrupción. Entonces era preferible hacer todos estos negocios de compra de alimentos. Se generaron todas estas empresas de maletín, los dólares preferenciales, porque esa era la fuente de los ingresos de la corrupción, Así que era es. mucho más importante para este grupo de criminales que realmente convertir a Venezuela en una potencia. Así es. Bueno, vamos a seguir teniendo a nuestros amigos del chat como participantes en el programa. Y Hugo Duarte me plantea: Cuba lleva 60 años sancionada y bloqueada, y allí sigue el comunismo. ¿Qué diferencia hay con lo que puede pasar en Venezuela? Y bueno, y fíjate tú cómo son las cosas, ¿no? Un otro participante del chat le da una de las respuestas más apropiadas. Bueno, yo tengo otras, pero esta de Ángel García vale la pena. A Cuba lo salvó, pone, a Cuba lo salvó la campana. La derrota moral para Estados Unidos, que significó la guerra de Vietnam, los cohibió y dejaron a esa insignificante isla, entre comillas, tranquilita. No es nuestro caso. Efectivamente, no son comparables dos situaciones geopolíticas tan dispares como la de la Cuba de la época de la confrontación de los misiles y la retirada de la Unión Soviética. Nikita Khrushchev se echa para atrás, pero Estados Unidos estaba envuelto en una derrota militar y que llegó a raíz de una derrota política, que fue haberse inmiscuido de la manera como se metió en la guerra de Vietnam, de la cual no sabía ni cómo zafarse, y eso los acomplejó ante el mundo, y además la presión internacional fue muy grande. El éxito propagandístico de Fidel Castro fue enorme en aquella época, y digamos que Estados Unidos tuvo que calarse, o por lo menos permitir a la isla seguir. El caso venezolano es absolutamente diferente, porque primero cambiaron los tiempos, son otras épocas, y porque además ahora el convencimiento total con las pruebas que hay de la presencia del ELN, de los disidentes de las FARC, de grupos terroristas como Hezbollah, el daño ecológico terrible que se le está causando al planeta, no solo a Venezuela, al planeta en general, con la devastación que hay en la zona, no solamente del arco minero, ojo, de toda Guayana, de todo el delta, de todo el estado Amazonas, ya se convierten en problemas verdaderamente graves. Ya todo esto, el exilio, el éxodo y la emigración masiva de venezolanos que están
comportando y confrontando, convirtiendo todo esto en problemas de salud pública, en problemas de educación pública, en problemas laborales en los países cercanos, en Colombia, en Brasil, en Ecuador, en Perú. Están obligando a todas las naciones del mundo a tomar medidas, a ejercer presión, y es un caso donde evidentemente ya Nicolás Maduro acaba de sufrir desde hace tiempo para acá la derrota política que precede a toda derrota, digamos, militar. Haya o no haya confrontación bélica, ya Maduro tiene su derrota política garantizada, y lo que viene ahora es o se rinde o lo rinden. Pero en todo caso es sencillo pensar que eso va a ocurrir así. Y todavía debe estar haciendo un control de daños, porque ahora empiezan a moverse los escenarios de sus amigos enchufados, los empresarios, cómo van a obtener el financiamiento. Tiene que ver la respuesta del sector militar frente a esta, sobre todo el de la cúpula, ¿no? Frente a estas sanciones, cómo van a responder, cómo van a actuar. Si ya las evidencias de la ruptura en el sector militar se han expresado en algunas manifestaciones, pues seguramente esta orden ejecutiva generará muchas más contradicciones en el seno de las Fuerzas Armadas, generará muchas más contradicciones a lo interno de los apoyos del gobierno y también de los apoyos internacionales. Y sabemos además que la situación, la fortaleza, por ejemplo, que podíamos ver en Rusia o en China. China acaba de tener una semana que históricamente de protestas y de manifestaciones. Que se van a seguir deteriorando, porque ahora van a empatarse con los problemas nacionales de algunas zonas de Rusia. Y ellos están viviendo también el impacto. O sea, el mundo está cambiando y la gente está luchando por su participación, por sus espacios, por su libertad, y quienes hasta ahora han contribuido o han sido cómplices de este exterminio en Venezuela van a tener también que ocuparse de atender sus asuntos, y nosotros, con el apoyo de nuestros aliados, nuestros amigos, que son víctimas también. O sea, a mí me da risa algunos compañeros que siempre vienen y dicen, no, que los intereses del imperialismo sobre nuestro subsuelo. O sea, un país que como Estados Unidos, que hoy se puede dar el lujo de decir que es el primer productor, que tiene petróleo liviano que no tenemos nosotros, que es la faja petrolífera, es un gran problema que debemos estudiar después en el ejercicio del gobierno sobre el tema de la inversión en los campos marginales y todos esos asuntos. Los intereses norteamericanos, yo creo que es el interés colectivo de la región de que Venezuela sea libre. Nosotros hemos exportado problemas a todos estos países. Nosotros estamos de alguna manera convirtiendo en víctimas de este régimen a toda una región completa en el país e incluso a Europa. Es correcto, y así estamos aprovechando la interrelación con nuestros oyentes a través del chat rcr.tv. Ahora vamos a romper el celofán con un tema que debe discutirse, que no puede ser tabú, y un oyente llamado Benito Camelo lo está planteando, lo está diciendo en 2 mensajes. Dice: en diciembre, cuando ya Guaidó no sea presidente de la Asamblea Nacional, ¿qué pasará con ese puesto de presidente interino de Venezuela? Y dice, y añade, reelegirlo como presidente de la Asamblea Nacional no es correcto, o se pondrán igual que el régimen a reelegirse cuantas veces quieran. Y bueno, ya quisiera aprovechar, porque en el caso de la causa R sí hemos tratado este tema, sí lo hemos discutido, y hay un planteamiento para nosotros que por supuesto estamos dando a conocer a otras fuerzas políticas que conforman la Venezuela democrática, la que tiene que asumir la reconstrucción del país una vez derrotado Maduro. Y es primero, nada asegura de que Maduro se mantenga ahí hasta diciembre, no lo sabemos, es probable, puede ocurrir, pero de llegar a ser así,
la situación de presión va a seguir creciendo. Y obviamente, en este momento, Juan Guaidó no es solamente el presidente de la Asamblea, es el presidente encargado de Venezuela. Y aunque el amigo Benito Camelo dice algo que suena como una especie de lógica, reelegirlo no es correcto, en el caso de la causa R, nosotros estamos planteando a los demás partidos que conforman la Asamblea Nacional, donde nosotros tenemos una fracción de diputados, estamos conversando con las demás fracciones para decirles que de llegar ese momento donde sea necesario la elección del presidente de la Asamblea Nacional, nosotros proponemos que sea Juan Guaidó quien permanezca en esa presidencia, porque si bien es cierto, puede ser rotativa la presidencia, estamos en un momento absolutamente no habitual y con un presidente encargado. Puede que cambies un presidente de la Asamblea Nacional, pero vas a cambiar de presidente encargado. Vas a conmocionar a los 60 países que están apoyando en este momento a este presidente encargado para decir, no, ahora vamos a elegir a otro. Parece que lo menos traumático, lo más sensato, lo más de sentido común y lo más práctico es que Juan Guaidó, quien es el que está en este momento, prosiga hasta que se culmine la etapa que nosotros debemos obtener, que es la de alcanzar el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Además, para salirle al paso a aquellos, entiéndase bien, a aquellos que pretenden que tengamos elecciones con el mismo CNE o con un CNE meramente maquillado, sin inclusive teniendo a Nicolás Maduro todavía en el poder. Esta es una tarea, un compromiso de todos nosotros de llevarla a cabo en las mejores circunstancias y no podemos permitir que haya atajos en esta tarea. Y cuando dicen, ¿y la causa R con qué autoridad moral puede plantear eso? Bueno, con la autoridad moral de que la causa R es quizás el partido a quien le corresponda presidir la Asamblea, por cuanto es la fracción que forma parte de las minorías, que es a quien le corresponde en este momento, le correspondería presidir la Asamblea. Y nosotros, antes que poner a un compañero de partido por razones meramente egoístas y de interés partidista, para nosotros el interés de Venezuela está por encima de esas cosas. Consideramos que Juan Guaidó debe permanecer en esa labor hasta tanto culminemos la etapa que tenemos que cubrir. Es que hay una ruta y esa ruta ha sido liderada por Juan Guaidó y nosotros creemos que no podemos irrumpir en esa ruta en el momento en que estamos, digamos, en el esfuerzo de lograr los resultados. No se trata de ser correcto o incorrecto. Esto no estamos hablando de un proceso electoral, de una elección indefinida. Apenas en un año Guaidó ha asumido el liderazgo de esta ruta, ha logrado consolidar un espacio unitario importante que se necesita para poder tener éxito en los resultados y cualquier ruptura de ese plan y de ese camino puede significar un retroceso muy grande en la solución de esta situación en la que nos consigamos. De manera que para nosotros la permanencia de Guaidó en este momento político es vital, no es porque lo consideremos un mesías, un salvador, es simplemente el liderazgo que ha sido capaz de conducir esta ruta y creemos lógico, necesario y hasta de sentido común que llegue hasta el final de la ruta con los resultados y con las metas cumplidas. Vamos al último corte de este programa y ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM.
En CAE Export no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAE Export son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. 1:50 de la tarde en este programa Andrés Velázquez Contigo. Con Andrea Tavares, aquí desde los estudios de Radio Caracas Radio, y bien bueno porque el debate está bien interesante en el chat de RCR y voy a dar algunos adelantos. No, Hugo Duarte, no viola la Constitución el hecho de que se repita en la Asamblea Nacional Juan Guaidó, porque no es él, estamos proponiéndolo otros. Por ejemplo, los de la causa R proponemos. Eso se va a someter a debate. Y si tiene los votos y es elegido presidente, no se viola la Constitución. Ahí lo que dice es que la Asamblea Nacional elige un presidente mediante un sistema todos los días, creo que 5 de enero, ¿verdad? Así, los 5 de enero de cada año, correcto. De cada año elige un presidente. Hubo un acuerdo, un preacuerdo que era del año 2016, según el cual iba a haber una rotación. Eso no es obligatorio, eso fue un acuerdo político en base a unas circunstancias que había en 2016. Pero ahorita que además sabemos que algunos de esos diputados que están ahí ya ni siquiera están de acuerdo con esta broma, sino que están ahí medio asomando casi unas simpatías hacia progubernamentales. Nosotros tenemos que curarnos en salud y el acuerdo además no se estaría violando por cuanto ya lo digo. Está muy claro que es un acuerdo de la propia Asamblea y el que tenga mayoría será el presidente. Nosotros lo que estamos haciendo es una propuesta absolutamente democrática. No es una dictadura, como dice otro de nuestros oyentes, que dice que, bueno, que sería hacer una dictadura que fuese a repetir. Por favor, estamos hablando de que estamos pidiendo un gobierno de transición, unas elecciones libres. Alguien tiene que encabezar eso para llevarlo a cabo. Esa misma persona reconoció que nuestro planteamiento de que sería lo menos traumático. ¿Ustedes se imaginan ahora someter al movimiento democrático venezolano? Yo me niego a llamarle oposición, porque el gobierno legítimo es el de Guaidó, oposición es Maduro. Y someter a los partidos ahora, conociendo además cómo es el mundo político, por favor, someter a discusión y a disputas internas quién va a ser el presidente de la Asamblea el año que viene. ¿Ustedes se imaginan que ahora la discusión no sea salir de Maduro, sino quién va a presidir la Asamblea? Bueno, nosotros queremos cortar por lo sano con esa discusión, no distraernos, y es por eso que proponemos que siga siendo Guaidó. Es una decisión soberana de la Asamblea elegir su presidente. No hay ninguna restricción en cuanto a que un presidente que ya ha ejercido el cargo lo pueda seguir ejerciendo. Y además recordemos que nosotros tenemos una Asamblea perseguida, tenemos nuestros diputados en el exilio, encarcelados, en las embajadas. Es una Asamblea que ha sido muy golpeada y
y nosotros someter a la Asamblea en estos momentos a un debate que no es del interés de los venezolanos. El interés de los venezolanos es resolver esta profunda crisis en la cual nos encontramos, y parte de resolver la crisis es que la Asamblea continúe con esta ruta que se ha trazado y tenga resultados efectivos. Cuando dice Hugo Duarte, al amigo Hugo Duarte, con el cual suelo tener muchas coincidencias, pero ahorita estamos discrepando, pero es bien bueno porque esto aporta a quienes nos están oyendo en el resto del país, en el resto del mundo, y son elementos para el debate y argumentos importantes. Él está dando uno, que no estaríamos consultando al pueblo. Creo que hay una confusión, amigo Duarte, y es que ya la consulta se hizo en el 2015 y se eligió una Asamblea Nacional. Es esta Asamblea Nacional y son los diputados que la componen en este momento quienes deben decidir quién es el presidente de la Asamblea Nacional. Eso no se somete a votación popular porque ya fue sometida. Esto es consecuencia de la elección del 2015. El pueblo se pronunció, pero yo quiero que ustedes recuerden, Hugo, en particular, que la situación que está viviendo la Asamblea Nacional ahora no es la del 2016. En este momento tenemos más de 25 diputados principales que están en el exilio o asilados en embajadas, perseguidos, tiroteados. No estamos en una situación normal. Han tenido que asumir la presencia en las reuniones de la Asamblea Nacional algunos suplentes. Se tienen que rotar, no todos están ahí, puede venir otra ola de persecución. En estas circunstancias, someter al país a un debate sobre quién va a presidir o no la Asamblea el año que viene sería muy nefasto, y nosotros tenemos ahora que afincarnos sobre todo en la tarea, que en eso sí estamos absolutamente de acuerdo, Hugo Duarte, es en que lo que tenemos que hacer es salir de Maduro, y para salir de Maduro el cese de la usurpación es imprescindible, y que si va a haber elecciones sea sin Maduro en el poder y con un CNE absolutamente diferente, absolutamente intervenido por todos los países que nos están apoyando para que en Venezuela podamos tener libertad. Con esto vamos a despedirnos, Andrea, ya por el programa de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros permanentemente en la producción y en la conducción de este programa, porque haces unos aportes que considero son sumamente importantes y con mucho respeto hacia nuestros oyentes, que son la razón principal de ser de este programa. Muy buenas tardes. Se nos hizo corto el tiempo esta vez y esperamos escucharnos y vernos el próximo miércoles. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.